El azabache veía atentamente las gotas de lluvia recorrer la ventana, se sentía un tanto melancólico por el hecho de recordar a su vieja amiga. Si bien ese sitio estaba lleno de injusticias por cualquier parte a la que iba, esa chica parecía un rayo de luz entre tanta oscuridad. A pesar de ser una niña, llegó a demostrar una gran pureza la cual el protagonista de esta historia no pudo proteger y se vio manchada de una forma para nada buena. Lo hacía arder en rabia el solo hecho de pensar en que le podrían haber hecho a esa chica. Dejando esos sentimientos a un lado, se levantaría para dirigirse hacia la entrada principal de la mansión. Se iba a distraer un rato entrenando, que era un pasatiempo y a la misma vez una obligación, por lo menos le gustaba gastar tiempo de esa manera. El azabache pensaba en una sola cosa, en aquella mujer que había conocido hace poco y haber tenido una charla en la que por primera vez en mucho tiempo se había sentido de forma amena junto a esa mujer, al menos esa fue la sensación que le había dado. Al llegar a una gran parte deshabitada de la mansión, se quitaría la chaqueta que llevaba puesta para comenzar a hacer unos leves estiramientos. Sentía la lluvia recorrer su cuerpo, la brisa que hacía, movía el cabello alborotado del chico, comenzó a dar puñetazos al aire, poco a poco iba aumentando la intensidad recordando cosas de su pasado, desde la separación de sus compañeros del orfanato, hasta algo que lo había marcado. Dio un último puño imposible de ver al ojo humano, mientras dejaba escapar un suspiro de molestia. ¿Por qué recuerdo esto justo ahora? Fue lo que dijo Kakaroto para poner su chaqueta en su hombro y comenzar a caminar en dirección a la mansión. En otra parte algo lejana a la mansión Citri, se encontraba una mujer castaña con un cuerpo envidiable a perspectiva de varias mujeres. Pequeñas lágrimas caían de sus ojos color violeta, la lágrima recorrió la suave piel de la mujer para finalmente terminar en el suelo. ¿Por qué las cosas terminaron así?, preguntaba la mujer al aire libre, viendo la lluvia caer. Inmaduro, sin corazón. Y aún así, pienso que muy bello es. Destino ya no es importante, no es suficiente, nos puede cambiar si es que hablamos de esto solo un poco más. Dinero, amor y más, de expresarlo yo ya me cansé. Déjà vu, ¿qué es lo que te tiene tan frustrado? De mucho egocentrismo tan lleno estás, me vacías, pero pides más y más. Y aún así eso ya no me molesta de ti. Ya no estoy muy cansada de solo huir. No quiero más las cosas a la mitad. Y ya estoy harta de aguantarme un te amo tan cuestionable. Ese sigue sí, solo un juego. Es que absurdo, si bien lo ves. Recordaba el hecho de unos días con anterioridad. Desde entonces en la mansión Gremory no ha habido nada más que silencio. Deprimida, la mujer comenzó a recordar los maravillosos momentos que había pasado junto a su esposo, esos momentos que extrañaba de todo corazón, que no dejaban de ser eso, simples recuerdos. Que te quede claro, mujer, ninguna palabra a nadie de lo que viste. Decía esto el esposo de Benelana, conocido como Lord Gremory, o Theoticus. Benelana, con tristeza y decepción en sus ojos, solo miraba al monstruo que tenía de esposo. ¿En qué momento te hiciste de esa forma?, preguntaba la castaña frente a Lord Gremory con un poco de miedo por la respuesta de su esposo. Siempre fue así, contestó el pelirrojo carmesí mientras salía de esa habitación dejando a la mujer sola. Triste, la castaña se levantó del sitio en donde estaba para ir a despejar un poco su mente. Solo se podía escuchar el ruido de las gotas de agua caer en el suelo. Cierto pelirrojo carmesí, líder del clan Gremory, caminaba con cuidado de no ser vigilado a sus alrededores. Dejó salir un suspiro de alivio al darse cuenta que nadie lo seguía. Volvió a tomar dirección a una gran puerta. El sitio a su alrededor era un gran pasillo en una mansión que se encontraba a la lejanía de la civilización en el inframundo. Abrió la puerta con algo de esfuerzo. A un lado de él se encontraba un hombre de unos 25 años. Este tenía una apariencia intimidante para cualquier persona. El Gremory, al verlo, solo retrocedió un poco mientras el hombre a su lado tomaba la palabra. «Llegas tarde», fue lo que dijo para acercarse lentamente a su dirección. Lo lamento, hubo un imprevisto.
diría Ceuticus Gremori, quien demostraba un miedo notorio frente a aquel tipo. Entra rápido, a los Mahou no les gusta esperar. Fue lo que contestó el hombre frente a Ceuticus. El pelirrojo no diría nada para pasar del lado de él, sintió un alivio como si se hubiera quitado una gran carga de encima suyo. Pedazo de idiota, a este paso terminará muerto. Diría el hombre que solo se cruzó de brazos para recargarse en la pared. Lord Gremori llegó delante de otra gran puerta, unos guardias a los lados la abrieron para revelar a 4 personas delante de él. ¿Qué te retrasó Ceuticus Gremori? Diría uno de los Mahou para ver a Ceuticus con clara molestia. Lo lamento, señor, hubo un imprevisto en mi familia que tuve que encargarme de arreglar. Diría Ceuticus, quien parecía nervioso al estar frente a los 4 grandes Mahou. No nos interesan tus asuntos familiares, solo queremos saber cómo van las cosas en tu clan. Diría Lucifer mientras miraba a Ceuticus con desprecio. Lo lamento. Volvió a repetir Ceuticus, quien había comenzado a sudar, su pulso se había aumentado dando como señal que estaba nervioso. Bien, Ceuticus, ¿cómo van las cosas en tu clan? Diría Asmodeus mientras miraba al susodicho seriamente. Todo va bien, no ha habido algún incidente como hace tiempo, a este paso podré recolectar más gente para traerlas ante ustedes. Diría Ceuticus con algo de esperanza en su voz. Esperanza de que los Mahou no exigieran aún más. Estos seres delante de Ceuticus son codiciosos a más no poder, quieren todas las almas posibles para aumentar su poder, quieren todo para ellos mismos y no les importa qué hacer para conseguirlo. Muy bien, en todo caso los demás clanes han aumentado sus cifras en cuanto a personas nos han dado. Ahora, en cuanto a ti, has tenido actitudes que dejan que desear, así que debes de entregar el doble para que puedas seguir con tu actual estilo de vida. Claro está que si no aceptas o no logras cumplir esto, nosotros mismos nos encargaremos de hacerte perder todo. Diría otro Mahou mejor conocido Belzebub con una sonrisa viendo a Ceuticus. Pero, señor. Fue lo que dijo Ceuticus con miedo notorio en su voz, no quería perder lo que actualmente tenía, no quería perder a las mujeres, todas esas riquezas que lo han acompañado desde que tenía memoria, un solo error y lo lamentaría el resto de su vida. Sin peros, no tenemos tiempo para lidiar con alguien como tú, así que decide, doblas la cantidad o pierde todo. Diría Leviatán, que había sido el primero en tomar la palabra. Sí, señor. Fue lo que dijo Ceuticus bajando la mirada al suelo. Apretó sus puños mientras mantenía una mirada baja, sentía rabia por ser un perro más de los Mahou, quienes solo lo veían con desprecio, con una sonrisa en el rostro de los 4 grandes solo se pondrían cómodos en sus asientos mientras Lucifer tomaba la palabra. Terminamos de discutir lo que teníamos por hablar, ahora fuera de aquí. Diría Lucifer molesto. ¿Sí? Fue lo que dijo Ceuticus, como si se tratara de perro adiestrado, obedeció la orden, salió de la habitación, tenía una mirada baja, sentía como poco a poco iba siendo consumido por ellos, pero haría todo lo que estuviera a su alcance para mantener su estilo de vida actual. Si los 4 Mahous eran codiciosos, Lord Gremori era egoísta, con una pequeña sonrisa en su rostro salió de ese lugar. Haré lo que sea para que algún día caigan a mi merced. Comentó el pelirrojo con una sonrisa para salir por la entrada principal de la gran mansión. El hombre que anteriormente había visto salir al pelirrojo solo negó con la cabeza. A este paso morirá antes de cumplir sus planes. Fue lo que comentó para volver a la gran mansión. De regreso con el azabache, este tenía su chaqueta en su hombro izquierdo, la detenía para que no se cayese con su misma mano, tenía una mirada de desinterés, como si nada a sus alrededores le importase, entró a una habitación en específico, nostálgico tomó unos dibujos que había hecho anteriormente, uno en especial llamaba su atención, eran 2 niños los cuales tenían una sonrisa en su rostro, una de ellas era una niña, mientras que el otro un niño de cabellos alborotados. Aquel suceso que tanto marcó al protagonista de esta historia, aún sabiendo la cruda verdad que había detrás de todo esto, no lo entendía. ¿Por qué los Mahou eran así? Son solo seres codiciosos con hambre de poder y él sabía bien sobre eso. Kakaroto también quería más poder, pero no lo haría de la misma manera que ellos lo hacen. Una lágrima traicionera amenazaba con salir, sin poder controlarla lo lograría, aquella lágrima que caería sobre la niña del dibujo con una sonrisa en su rostro, esa lágrima que cargaba consigo una gran mezcla de emociones, entre ellas
ira, angustia, impotencia, tristeza y por último la más grande de todas, remordimiento. Ese hecho que lo había marcado desde un antes y un después de su vida, solo era eso, dejando el dibujo en su lugar y limpiando la próxima lágrima que estaba por salir. Dio una mirada inexpresiva a una parte en específico, era otro dibujo en el cual había 4 seres sobre una gran mesa, apretando fuertemente los puños. Esa mirada cambiaría a una de odio puro. Acabaré con ustedes. Fue lo que dijo el azabache para salir de ese sitio y dirigirse hacia el patio de la casa. Akira, quien miraba al joven chico, solo podría negar con la cabeza, a pesar de ella tener responsabilidad por el acto imperdonable que había cometido hace años. Aún con eso, quería a ese chico. Puede que no sea ese amor maternal que su madre sanguínea hubiera dado, pero aún con eso, lo veía como un buen chico, claro, hasta que perdió a su mejor amiga. Kakaroto llegó al patio de la gran mansión, dejó caer su chaqueta para revelar un traje de batalla que traía debajo. Se traqueó el cuello para fijar su mirada en el cielo, cerró momentáneamente los ojos para sentir la brisa recorrer su cuerpo, dio una pequeña sonrisa ya que la sensación era agradable. Rápidamente borró esa sonrisa para enfocarse en su entrenamiento. Era lo más en esos momentos, de eso dependía el que tan fuerte podría llegar a ser. Miró sus manos mientras recordaba algo peculiar en la última batalla que había perdido hace años, ese cúmulo de energía que había logrado, no sabía de dónde o cómo salió. Se llevó las manos a la barbilla para rascar esta parte de su cuerpo. ¿Cómo fue que aumente mi poder de esa manera?, se preguntaba Kakaroto para soltar un suspiro en señal de cansancio. Qué molesto es todo esto. Fue lo que dijo para comenzar típico entrenamiento diario. En otra parte del inframundo, cierta castaña conservaba una mirada baja, como si todo el brillo de los ojos de esa mujer hubiera desaparecido. Actuaba como normalmente lo haría con su único hijo, actuaba de forma normal, pero, al estar sola eso cambiaba. Tenía pequeñas ojeras debajo de los ojos en señal de que no había dormido bien últimamente. Sus ojos también estaban un tanto rojo, esto era debido al llanto que ella producía constantemente. Solo quería pasar un tiempo a solas. Señora Benelana, ¿se encuentra bien? Estoy bien, Graifía, solo quiero estar sola. Con su permiso, mi señora, diría Graifía para abrir la puerta. Señora Garemori, ¿está bien? La veo decaída desde hace un tiempo. Estoy bien, Graifía, fue solo una mala noche, diría la mujer sin emoción alguna en su voz. Señora Garemori, a pesar de ser solo una empleada más en esta mansión, sabe que puede contar conmigo. Si hay algún problema y está a mi alcance ayudarla, lo haré con gusto, diría Graifía en un tono amable. La peliplata se acercó a la mujer para tomarla de las manos y dar una pequeña sonrisa. Con gusto la ayudaré, después de todo es mi obligación. Diría esto con serenidad pero amigable. Benelana dejó caer algunas cuantas lágrimas ante las palabras de su empleada, que más que eso, le veía como una amiga. Después de todo, ella era la esposa de su hijo. La castaña comenzó a relatar lo sucedido días antes con Ceuticus. Ese maldito, ¿cómo se atreve a hacerle algo así a usted?, diría la maid un poco molesta pero haciendo énfasis en sus últimas palabras. Por favor, Graifía, no digas nada de esto a mi hijo. Él ha vivido felizmente gracias a su padre y por los cuidados que ha tenido. No quisiera que eso se perdiera solo por esto, así que por favor manténlo en secreto, diría la castaña un tanto preocupada por lo que pudiera ser la maid. No entiendo el porqué de esa decisión, pero si es una orden suya no tengo más remedio que cumplirla, diría Graifía para soltar un suspiro. Estaba un tanto confusa por la repentina decisión de su ama, pero no tenía más remedio que aceptar. Gracias, diría Benelana en señal de alivio. Ambas mujeres salieron de esa habitación para ver el pasillo. En este, se encontraba cierto pelirrojo viendo a las mujeres. Madre, Graifía, menos mal las encuentro. Quería decirles que saldré por un rato, iré a ver a un amigo a discutir unas cosas, diría Circe viendo a su esposa y madre. Muy bien, hijo, ¿quién es ese amigo tuyo?, diría Benelana. A pesar de estar destruida internamente aún se preocupaba por su hijo. Creo que lo conoces, es Kakaroto, diría Circe para dar una pequeña sonrisa. Ya veo, si irás a la mansión Citri te acompañaré, quisiera distraerme un poco, diría Benelana dando un pequeño suspiro. Está bien, madre, diría Circe un tanto confuso. No era común ver a su progenitora de ese modo. ¿Pasa algo aquí?, diría Lord Gremory, que había aparecido en escena. No es nada, padre, simplemente saldremos un rato mi madre y yo, diría Circe con una pequeña sonrisa. Muy bien.
Fue todo lo que dijo el pelirrojo carmesí para centrar su mirada a su esposa. Era una mirada que irradiaba varias cosas, entre ellas una señal la cual la castaña había captado claramente. Guarda silencio. Eso fue lo que entendió por su mirada. Graifía, ve y prepara un café, estoy un poco agotado por este día. Diría Ceuticus para caminar dando la espalda a su familia. Might solo asintió ante tal orden. Tanto madre como hijo salieron de la mansión, el camino fue ameno y tranquilo para ambos, el hecho de tener un hijo el cual es reconocido por el gran poder que tiene ayudaba a la seguridad de ambos. Ambos llegaron a la gran mansión Citri mientras una maid las recibía. Dentro de la mansión, más precisamente en el patio de esta, se encontraba un azabache bañado en su propio sudor, parte de sus nudillos de las manos tenían la piel rasgada por lo cual, sangre salían de sus manos. Jadeaba fuertemente, recordaba cierto suceso de años anteriores, recordaba la risa de aquella niña de la familia Marax. Recordaba aquella sonrisa la cual no fue capaz de proteger, apretando sus puños aún más fuertes, comenzó a golpear fuertemente hacia una gran pared, ráfagas de viento aparecían debido a la fuerza ejercida, gritos de rabia y cólera comenzaron a salir de la boca de Kakaroto, como si todo en este tiempo hubiera sido para nada. ¡Maldita sea! Fue lo que exclamó Kakaroto para dar un fuerte golpe a la pared destrozándola en varias partes. Mirando su puño el cual estaba bañado en su propia sangre solo lo movió un poco, la sangre del chico cayó al suelo para que éste soltara un suspiro. Ese señor Kakaroto, Sir Zetch ya llegó y lo está esperando. Diría una maid que se veía con un poco de miedo por lo que acababa de presenciar. Dile que espere un poco, tengo que prepararme. Fue lo que dijo el susodicho apático ante la mujer. Fue hacia el baño mientras se desvestía, escuchaba el agua caer, se metería para poner las manos en las paredes, el agua iba recorriendo su cuerpo, la sangre que salía de su cuerpo iba cayendo al suelo mezclándose con el agua, dando un color rojo un tanto bajo a comparación del carmesí de antes. Su cabeza era ocupada por todo tipo de pensamientos que rondaban, desde recordar aquella escena, hasta algún que otro pequeño momento que ha tenido tranquilo hasta entonces. Salió del baño con una toalla cubriendo su zona íntima, comenzó a caminar en dirección a su habitación. Su cuerpo mantenía unas cuantas cicatrices debido a sus entrenamientos. Llegó a su habitación para ponerse una ropa cómoda para estar en casa, con una mirada apática comenzó a caminar en dirección a la sala principal de la mansión. Al llegar abrió un poco los ojos en señal de sorpresa, en ese sitio se encontraba aquella mujer con la que había tenido una pequeña plática, si mal no recordaba, su nombre era Benelana. Ella hablaba tranquilamente junto a Akira. Kakaroto regresó a su rostro apático para ver a Sir Zetch, el pelirrojo lo vio para levantarse y mirar a su madre. Bueno madre, iré a discutir unas cosas con Kakaroto. Diría el pelirrojo con una sonrisa. Es un gusto volver a verte, Kakaroto. Diría Benelana con una pequeña sonrisa. Kakaroto quedó callado por unos segundos para devolver el saludo. Lo mismo digo, señorita Gremory, es un gusto verla de nuevo. Diría el azabache en un tono un poco más amable que se costumbre. Muy bien, vamos Kakaroto. Diría Sir Zetch dando una pequeña sonrisa para tomar del hombro a su amigo y rival. Este asintió para seguir al pelirrojo un tanto confuso por lo que pasaba por su cabeza. Ambos habían llegado a una habitación en específico, dentro de esta se encontraba Seraphale portando una ropa para estar en casa, esta tenía una mirada seria en su rostro, pero saludó como normalmente lo haría, con una clásica sonrisa en esa chica. Muy bien, hay que discutir sobre esto, tarde o temprano nos revelaremos ante los Mao, así que tendremos que comenzar con los planes, no podemos tomarnos a la ligera esto. Diría Sir Zetch seriamente viendo a sus compañeros delante de él. No me interesa el método, solo quiero acabar con ellos. Fue lo que dijo Kakaroto para ver a sus compañeros presentes, sentía una rabia interna la cual terminaría liberando tarde o temprano. Sabemos lo que pasó hace tiempo, pero no te dejes llevar por esas emociones negativas, tarde o temprano son cosas que te afectarán, no puedes depender únicamente de tu fuerza, hay que planear esto bien si queremos derrocar esto con las menores bajas posibles. Diría Sir Zetch seriamente ante su amigo. Lo sé, pero quiero acabar con esos malditos. Fue lo que decía Kakaroto quien poco a poco comenzó a liberar más presión sobre el lugar, pequeñas partes de una aura amarilla comenzaban a aparecer por algunas partes de su cuerpo, dejó salir un suspiro mientras se calmaba. Lo lamento, recordar eso solo me produce rabia. Diría Kakaroto mientras volvía a tomar asientos y se cruzaba de brazos.
Lo entendemos, solo hay que planear bien todo, no queremos morir solo por un error, tanto Serafal como yo tenemos una pequeña influencia en el inframundo, tenemos a un pequeño grupo de personas dispuestas a pelear de nuestro lado, no podemos permitirnos el fallar en esto, solo tenemos una oportunidad. Diría Circe seriamente frente a Kakaroto y Serafal, quienes solo asentirían ante lo dicho por el pelirrojo. Muy bien. Fue lo que dijo para comenzar la charla. Se estaría desarrollando la plática, Kakaroto estaba escuchando atentamente, no perdería la oportunidad de acabar con esos malditos de los Mahou. La charla terminó pronto, después de todo no había demasiado a discusión, todos tenían claro su objetivo y lucharán hasta el final solo para cumplirlo. El azabache caminaba tranquilamente dentro de la mansión, tenía los ojos cerrados y las manos dentro de sus bolsillos, dejó salir un pequeño bostezo, no podía mentir, se sentía un tanto cansado por el excesivo entrenamiento que ha llevado en la última semana. Llegó a un pequeño balcón de uno de los tantos de la mansión, Kakaroto miraba atentamente la noche en su punto medio, eran las 10, la brisa mecía ligeramente el cabello del chico. Kakaroto alzó un poco la mirada para ver la luna llena, dio una pequeña sonrisa, pero justamente por unos instantes recordó la sonrisa de aquella chica, dejó salir un suspiro en señal de cansancio. Se escuchaban unos pasos detrás del chico, a juzgar por el ruido provenían de una mujer. El azabache volteó un poco para ver por el rabillo del ojo a cierta castaña con un vestido blanco y sus manos juntas con una ligera sonrisa en sus labios. Al ver de quién se trataba inconscientemente, se pondría en una postura correcta mientras, abriría un poco más los ojos para quitar esa mirada apática y saludaría. Buenas noches, señorita Gremory. Fue lo que dijo con un tono sereno, para después tratar de dar una media sonrisa fallando en el intento. Gremory, Benelana al escuchar sintió una pequeña punzada en su pecho, le recordaba al hecho de vivir con su esposo, ese hombre la cual le ha estado causando un dolor interno en este último tiempo. No hace falta tanta formalidad, dime Benelana. Diría la castaña viendo la mirada de Kakaroto, reconocía esa mirada. Era la de una persona con problemas, reconocía algunas emociones que demostraba, entre ellas tristeza, dejando salir un suspiro. Tienes esa mirada por lo que te sucedió de pequeño, ¿es cierto? Diría Benelana. Kakaroto abrió un poco los ojos en señal de sorpresa, miró atentamente los ojos de Benelana para dejar escapar una pequeña risa. Lo mismo se podría decir de usted, no sé qué le habrá sucedido, pero reconozco esa mirada, es la que yo he tenido desde hace tiempo. Diría el azabache en su clásico tono apático, pero con un poco de interés, después de todo, esa mujer había llamado su atención por unos minutos días atrás. Benelana bajó la mirada, para liberar un suspiro, miró al pelinegro enfrente suya para dar una pequeña sonrisa y ver a la luna llena. Supongo que tienes razón, no he tenido más que problemas en mi hogar y son un dolor de cabeza. Diría la mujer con un poco de tristeza en su voz, ella iría saliendo de poco a poco aún más al balcón, hasta estar a solo unos metros de distancia de Kakaroto. El susodicho regresó su mirada a la luna al igual que la mujer, estaba sobre el barandal mirándola atentamente, momentáneamente desvió su mirada hacia la mujer para dar una pequeña sonrisa para sí mismo. ¿Pasa algo? Preguntó la mujer al darse cuenta de la mirada de Kakaroto. No es nada, lo lamento si la incomode, es solo que se me hace un momento agradable. Diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. La castaña dejó salir una pequeña risa para ver directamente los ojos oscuros del chico. Tienes razón, hace un tiempo que no pasaba por algún momento así. Fue lo que dijo la mujer para bajar la mirada y demostrar tristeza. Kakaroto al ver esto regresó a su postura original, se preparó mentalmente para tomar la palabra. ¿Recuerda cuando nos conocimos, señorita Benelana? En ese momento le dije si quería a alguien para hablar tendría aquí a alguien, puede que no sea de mucha ayuda como lo sería una persona mayor, pero aún con eso, reprimir el cómo se siente uno mismo no está bien, creo que soy un buen ejemplo de eso, después de todo, no le he dicho a nadie el cómo me he sentido en este tiempo, así que no cometa el mismo error que yo. Diría el azabache en un tono un poco más amable que de costumbre. Algo poco usual en él. Benelana dejó salir una pequeña risa al escuchar al chico, puede que no sea el más enérgico que ha conocido, tampoco el más amable o algo así, pero tenía algo que lo hacía resaltar de los demás. Entonces digo lo mismo Kakaroto, no deberías de guardarte tus sentimientos para ti mismo. Diría la mujer para darle una pequeña sonrisa. Frente a los dos se comenzó a formar un ambiente tranquilo, la conversación fluía como si se conocieran de toda la vida, cuando en realidad era su segundo encuentro. Así que eso pasó, lo siento en serio, señorita Benelana.
diría Kakaroto al ya saber de lo sucedido con la mujer. Eso pasó con tu amiga, lo lamento Kakaroto. Fue lo que dijo para ver hacia la luna llena. Se había movido de sitio por lo que era más tarde. Pero se sentía cómoda hablando con el chico, así que por solo un poco más quería quedarse un rato. Los Nao son seres despiadados y codiciosos, no la tendrás sencilla si quieres enfrentarlos, pero aún con eso, tienes mi apoyo, eres un buen chico Kakaroto. Diría Benelana con una pequeña sonrisa en su rostro. El chico solo abrió un poco los ojos. ¿Cuánto había pasado desde que alguien le decía que era un buen chico? Bastante diría yo. Regresó a la normalidad saliendo de su estado de sorpresa para dar una pequeña sonrisa. Miró como unas pequeñas flores se movían gracias a la pequeña brisa que hacía en el sitio, dando un pequeño salto para caer de pie al primer piso. Tomó unas cuantas, volvió a subir con ayuda de su gran fuerza para dar una sonrisa. ¿Qué fue eso? Se preguntó Benelana para mirar a Kakaroto. Simplemente quería darle esto. Diría el azabache con una pequeña sonrisa en su rostro, le dio una pequeña flor la cual aún se movía gracias al viento. Gracias. Diría Benelana con una pequeña sonrisa en su rostro por recibir tal cosa. Debido a que ya era tarde, Benelana había decidido irse. Kakaroto, quien veía la silueta de la mujer desaparecer en la mansión, solo volvió a ver a la luna llena para sonreír. No sabía qué pasaba o qué sucedía, pero se sentía con una comodidad al lado de esa mujer. Circex y Benelana tomaron camino a su mansión nuevamente. En el camino Benelana daba pequeños vistazos a la flor en su mano para después dar una pequeña sonrisa. Hacía un tiempo que un hombre no le daba algo, si bien no era lo que su esposo podría llegar a darle, que eso era de otro nivel, un auto, una mansión o algo así por el estilo. Una sencilla flor bastaba para hacer sentir bien a aquella mujer, que siente una soledad interna. Al llegar a la mansión el dúo fue recibido por la típica maid. Circex había ido a cenar algo, por lo que Benelana iría directamente a su habitación. Se sentó al borde de la cama para dar una pequeña sonrisa. Es increíble cómo una cosa tan simple puede hacer sentir innumerables cosas a una persona. Diría esto viendo la flor entre sus manos. Para ponerla en un lugar en específico, quitaría unas lujosas plantas de su habitación para dejar espacio únicamente para la bella planta. Regresó a la cama para acostarse y estar al borde de dormir. ¿Dónde estabas? Diría una voz que asustaría un poco a la mujer. Al ver de quién se trataba, solo pudo suspirar en señal de molestia. Era su esposo, quien no se veía muy contento. Lamento, no tengo ganas de hablar. Diría Benelana, quien había sacado valor para plantarle cara a su esposo. El pelirrojo dejó salir una risa ante tal acción para mirar a su esposa. Por hoy te lo dejaré pasar. Después de todo vengo de buen humor. Diría esto con una sonrisa laxiva en su rostro. Se acostó a un lado de la mujer para finalmente que el día para ella acabase.